les traigo un video para el que me tomé mi tiempo porque lo pensé desde finales del año pasado y bueno, pues leí muy lentamente, ¿verdad? Y es que a finales de año pues empiezan a salir todas estas recopilaciones o listas de recomendación armadas por medios de prestigio como el New York Times, que bueno, New York Times ahora, bueno, El País u otros medios, o incluso se anuncian premios, libros premiados, y pues no sé qué es como fue lo mejor del año. Entonces, revisando estas listas el año pasado, elegí los que más me llamaban la atención y los leí. Y esta es como mi opinión de ellos y si en verdad como que son tan buenos o no. No, creo que ese punto es como más complicado porque pues todo es subjetivo, pero más bien es como, ¿qué pienso de estos libros galardonados? Como digo, no leí todo de esas listas, hice una selección de cuáles me llamaban más la atención y eso es de lo que les voy a hablar. En esta lista hay libros del Booker, del Premio Sor Juana, de las listas de lo mejor del año del New York Times y de El País y el Pulitzer. No sabía muy bien cómo acomodar esto porque hay libros, en general todos los libros que leí para este video me gustaron, pero pues unos mucho más que otros, entonces no sabía si acomodarlos como por del que menos me gustó, el que más me gustó, pero al final decidí agruparlos según el premio o según el medio que los distinguió. Empezamos con el Booker porque precisamente en estos días salió la lista final del Booker, que son 13 libros, me parece. Si no es la lista final es casi, porque creo que después salió una lista de 6. Así que del Booker pasado leí 2 libros, uno que fue el ganador y otro que fue un semifinalista. Empecemos con el semifinalista, que fue Torcido Arado de Itamar Vieira. Este libro lo trae una editorial independiente y yo lo leí en Everand, entonces les voy a dejar un link para que tengan 2 meses gratis en esa plataforma y puedan pues leer este o muchos de los que voy a mencionar porque prácticamente todos los leí ahí, prácticamente todos. No tenía ninguno en físico. Este es un libro brasileño. No me acuerdo en qué año está ambientado, pero digámosle que en los 50s, en un contexto de una especie de reforma agraria que hubo en Brasil, pero más bien está centrado en la comunidad negra después de que se abolió la esclavitud, porque pues evidentemente las personas negras fueron traídas por los colonizadores, en este caso pues los portugueses, y pues ahí, ¿no? Trabajo esclavo. Y llega un punto en el que se abole la esclavitud, pero ¿qué pasa con estas personas? Estas personas viven en algo muy parecido a la esclavitud, solo que no legalmente. Es decir, estas personas trabajan en haciendas prácticamente solo por tener un techo sobre sus cabezas, un techo que no puede ser permanente, o sea, tienen que construirlo de tal manera que la casa se destruya por sí misma con el paso del tiempo y lo que puedan cultivar en la tierra que les toca, pero hasta ahí. Y trabajan de sol a sol, sin días de descanso, sin prestaciones, sin nada. Es prácticamente esclavitud. La historia empieza con 2 hermanas, Viviana y Belonicía, quienes viven en esta hacienda porque sus padres trabajan ahí. Su padre es como este vínculo entre los trabajadores y los dueños de la hacienda, quien trata siempre de mediar entre ambas partes, quien los dirige y también es quien tiene un papel importante en las creencias religiosas de ellos, que vienen derivadas de pues, creencias de los pueblos originarios de África, de donde ellos fueron traídos. Ay, es que ya este lo leí en febrero, entonces ya tiene algunos detalles que se me pierden. Y estas 2 hermanas, cuando son niñas, pues están jugando y encuentran una navaja y hacen algo con esa navaja y eso termina marcándolas, marcando su dinámica y marcando sus destinos. El libro también habla un poco sobre esta brecha generacional, en el sentido de que el padre de ellas pues tiene como esta visión
un poco de agradecimiento a los patrones porque nos dejan quedarnos aquí, porque pues sí, tenemos que darles la mayor parte de lo que cultivamos, pero tenemos a cambio esto, un poco como, no servilismo, pero sí una posición un poco de agachar, ¿no? Mientras que las nuevas generaciones dicen, ¿qué onda, no? Eso no puede ser porque la tierra es de quien la trabaja y empieza como esta lucha campesina. El libro se divide en 3 partes. Primero es Viviana, luego Belonicía y luego otra parte. La primera parte me gustó mucho. La segunda parte, la de Belonicía, empezó bien, pero después como que se fue desgastando. Y luego la tercera parte me gustó mucho porque habla mucho sobre estas creencias religiosas y la relación con la tierra. Eso bien, me gustó el libro, pero no es algo que me haya encantado. El libro que ganó el Booker el año pasado, Orbital, de Samantha Harvey. Esta es una novela que transcurre en el espacio y sigue a 6 astronautas que están en la estación espacial y pues están haciendo una misión de rutina justo cuando ocurre un tifón en la Tierra. En una parte de la Tierra, pero pues ellos lo ven porque están como en su trayectoria. Es un libro muy lento, muy contemplativo, en donde todo lo que tenemos son los puntos de vista de estos 6 astronautas intercalándose a lo largo de un libro corto, en donde expresan como sus pensamientos sobre estar en el espacio, sobre sus vidas, qué los llevó ahí, sus familias, las personas que los esperan, lo que significa ser humano, la inmensidad del universo, la maravilla del mundo, la maravilla de ver la Tierra desde afuera. Me pareció muy interesante cómo habla sobre cosas que yo nunca pensé, o sea, son cosas que no me había puesto a pensar. Cómo impacta la gravedad cero en los astronautas, tanto física como psicológicamente, y cómo tienen que, pues, tratar de evitar o paliar estas consecuencias negativas que les impactan. Habla mucho, si lo pensamos, ambos libros del Booker hablan sobre la naturaleza de diferente manera, ¿no? O sea, Torcido Arado, la tierra como tal, la naturaleza, y en el otro la tierra vista como en su totalidad y por fuera, y habla mucho sobre como las fronteras y seres humanos, porque ellos obviamente tienen esta distancia, ¿no? De ver todo desde fuera literalmente, entonces tienen estas reflexiones. Es un libro muy contemplativo, un tanto lento, puede no ser del agrado de todos. Me gustó, creo que es bonito, pero les digo, a mí no es como que me haya encantado. Después del Booker, vámonos con el premio Sor Juana, que se entrega en la FIL Guadalajara, y el año pasado lo ganó Las Niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara. Tenía curiosidad de leerlo porque, bueno, el año pasado vi un video de Gabriela Cabezón Cámara en Escape a Plutón, hablando sobre... ¡Ay, se me fue el título! Justo lo tenía hace un segundo, pero es el de Reinaldo Arenas. El punto es que ella hablaba sobre que esta novela le fascinaba, que es una novela barroca, a la mejor, no sé qué. Entonces cuando empecé a leer esto dije, como que tiene todo el sentido del mundo. Es una novela muy barroca en su lenguaje. Tenemos a Antonio, quien por cumplirle una promesa a la Virgen, rescata a 2 niñas indígenas. Él estaba como preso en una expedición española y las rescata y huye. Y se adentran en la selva, y mientras empieza a escribirle una carta a su tía, quien es priora en un convento en España, para contarle qué ha sido de su vida. ¿Por qué? Porque Antonio es un personaje histórico español al que se le conoce como la monja alférez. Nació bajo el nombre de Catalina de Araujo. Antes de tomar el nombre de Antonio, estaba en un convento, era novicia, o no me acuerdo a qué grado llegó, pero estaba en un convento porque pues, eso le correspondía por la familia en la que estaba y todo, y se fuga. Se viste de hombre, se quita como todo lo que se puede asociar con una mujer para que no se le reconozca, porque quiere vivir una aventura y se viene a América.
cuando está toda esta parte de la conquista y de explorar y de arrasar pueblos por el oro y toda la cosa. Y bueno, es un personaje que existió. Entonces Antonio empieza a contarle a su tía qué onda con su vida y qué ha hecho. O sea, le empieza como a contar varias cosas que le pasaron después de que dejó el convento. Es una novela que reimagina o que toma el relato de origen del mundo de los Imbia guaraní, que es al Aibú Rapita. De seguro lo estoy pronunciando terriblemente, pero aquí lo pongo. Y lo que pasa es que yo no le entendía al libro. No sé si en realidad cuando lo leí estaba enferma. Me aventé como una semana y cacho enferma. No es un libro extenso, pero me aventé una semana enferma. Entonces no sé si eso también me tuvo como muy dispersa o no soy lo suficientemente brillante para este libro. No sé, pero en muchas partes yo me perdía. Yo cuando llegué como al final y leí pues las notas finales de Gabriela Cabezón, como que dije, ok, ya como que todo agarró sentido. Algún día lo releeré. Me gustó la idea, me gustaron muchas cosas que pasan, pero como que tal vez no estuve en mi mejor momento. Dicen, o sea, yo estuve leyendo en las críticas que es mejor libro, bueno, ya sabemos que todo es subjetivo, el de la China Airo. Entonces, ya encontré el audiolibro, lo encontré en la biblioteca, voy a tratar de leerlo, de escucharlo pronto y tener como mi opinión, al fin que ya fue un empujón en el estilo de Gabriela Cabezón Cámara. Vámonos con la lista del país y voy a mencionar 2 libros. Uno de ellos es la llamada Un retrato de Leila Guerriero. Tal y como su nombre lo dice, es un retrato, es un perfil de Silvia Labairú. Leila lo escribió a lo largo de 2021 o tuvo muchas de estas charlas con Silvia a lo largo del 2021, cuando se estaba llevando a cabo un juicio por los delitos sexuales cometidos por militares sobre las chicas secuestradas durante la dictadura argentina. O sea, ya habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad y todo eso, pero no se había juzgado el aspecto de la violencia sexual que se ejerció contra ellas. Entonces, aborda sobre ese tema, pero también el cómo se veía la violencia sexual dentro de los secuestrados cuando estaban en la ESMA, ¿no? Silvia Labairú, pues, como nos menciona en este libro, lleva sobre sus espaldas muchas acusaciones sobre traición. ¿Por qué? Porque ella fue como una chica de familia acomodada, su padre fue militar, después fue piloto de aerolínea privada, pero sí tenía familiares militares. Y pues cuando la meten a la preparatoria, es una preparatoria de tendencia de izquierda, muchos de sus alumnos fueron pues desaparecidos durante la dictadura, y ella entra en un grupo guerrillero llamado Montoneros, aunque ella nunca tuvo delitos de sangre. Es secuestrada cuando está embarazada. Como todo fue al inicio de la dictadura, a ella no le robaron a su bebé. Su bebé, o sea, dio a luz en la cárcel y el bebé fue entregado a la familia. Ella y pues su pareja en ese entonces estaban en los Montoneros, entonces vivieron toda esta represión. Y cuando ella está pues en la ESMA, les digo, todo es como al inicio de la dictadura, tienen como este programa un poco de reeducación, que no se los aplican a todas las mujeres que tienen ahí, sino solo a las que entran en el perfil como de venir de buena familia, cumplir con pues los cánones de belleza. Ella era rubia, bonita, toda la cosa. Entonces, como que consideraban que esas personas podían ser reeducadas y entonces colaboraban o les daban ciertas actividades para formar parte de allí. Pues era supervivencia, ¿no? Ella fue abusada por su captor, pero también por la esposa del captor, que también ahí es un poco, bueno, la esposa del captor quiso hacerlo o ella también era obligada, quién sabe.
Pero el hecho de que ella colaborara en cierta medida, incluso tuvo participación en la desaparición de una de las madres de la Plaza de Mayo y unas monjas religiosas y todo, la ha hecho como una apestada dentro de los propios sobrevivientes, y habla mucho sobre eso, ¿no? Sobre cómo el mártir perfecto, todas las personas que murieron o que desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellas, pues son mártires perfectos porque no se les puede culpar, no se les puede acusar. Los que sobrevivieron siempre tendrán esta carga de ¿por qué sobreviviste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué sobreviviste tú y no él o no ella? ¿Por qué? Y hay como muchas entrevistas a Silvia, pero también a su entorno, a gente que estuvo en la ESMA con ella, gente que vivió la misma represión, su pareja, su hija, su expareja. Su pareja es insoportable, Bruno, y ella estaba como de por el amor del cielo, ya, no me importa lo que este diga, es insoportable el tipo, pero bueno, ya, vivió su momento. Y creo que eso lo hace interesante, ¿no? Porque plantea esto como la pureza del movimiento, cuestiona los dirigentes de Montoneros, pero al mismo tiempo dice, es que no puedes cuestionar tanto porque entonces la derecha te usa como herramienta, porque dice, sí, esto, pero a la vez nosotros nos equivocamos en esto. Y creo que es muy interesante porque muestra varias versiones, ¿no? Dice Silvia, no, pues pasó esto, y le preguntan a la otra persona y dicen, no, eso nunca pasó, pasó de esta manera. Pero es como, bueno, ¿qué pasó ahí? El propio cerebro protegiéndose, el tiempo, cada quien lo vive a su manera, alguien está cambiando su versión porque le conviene, quién sabe. Es un libro muy interesante, pero les digo, aparte de Bruno, que de verdad me pareció un tipejo, ya la última parte yo sentía que le daba vueltas a lo mismo, como si Leila no supiera ya cómo cerrarlo. El último cuarto se me hizo pesado. Misericordia de Lidia Jorge. Ya tengo un video sobre este libro porque me gustó mucho. Es una de mis mejores lecturas del año. Es una novela que Lidia Jorge escribe a su madre porque está basado en ella. Y aquí tenemos a la señora Alberti, quien pues vivía sola, pero pues debido a su edad tuvo una caída y se decidió que ya no podía vivir sola. Y como su hija es escritora y viaja mucho, ella no quiso ser una carga para su hija y le dijo, méteme a una residencia de ancianos para que pues me cuiden. Y esta novela trata sobre un año en la vida de la señora Alberti. Como habla sobre la vejez, pero la vejez de todas sus partes, ¿no? Las partes buenas, las partes malas, o sea, el sentir que tu cuerpo te va traicionando, tu mente, porque ella antes escribía mucho, o veía periódico, o veía las noticias, o leía el periódico, y ya no siente esas ganas porque su propia mente ya no está tan lúcida como a ella le gustaría, los terrores nocturnos, las pesadillas, la pérdida de autonomía que representa estar en un asilo, el maltrato en ocasiones por parte de los trabajadores o el buen trato por parte de los trabajadores, porque puede haber una o hay otra. La autonomía en el sentido de no poder decidir sobre sus cosas porque en el interés superior de la seguridad de todos ya no pueden hacer ciertas cosas en su propia habitación. Es para cuidarlos, pero de todas maneras es como, pues yo no quiero eso, ¿no? O el no poder decidir no ir al médico o no tomarse los medicamentos, pero también el cómo se les deshumaniza, el cómo a veces se les ve así como, ay, el payasito para no sé qué, no saben cómo odio con toda mi alma estas cuentas de TikTok que dicen, ay, miren a mi abuela, y se ve que la abuela o el abuelo ya no están lúcidos, tienen Alzheimer a lo mejor en algunas ocasiones y les hacen preguntas o los ponen en situaciones para sacar su TikTok. Y no saben cómo lo aborrezco. Habla precisamente sobre eso, sobre el miedo a la muerte, pero al mismo tiempo la convivencia con ese de pues ya se me fue el compañero de la habitación de al lado y tal vez a mí me toque la próxima semana. Pero también sobre la amistad, la rebeldía incluso a esa edad, porque la vida no se acaba hasta que se acaba, el amor y hasta la sensualidad en la vejez. Me gustó mucho y cuando llegas al final, creo que es obvio hacia dónde va a llegar, porque desde que ves las fechas dices, yo en el último capítulo estaba llorando. De la lista del New York Times,
elegí 2. Bueno, en realidad planeo leer otro que es Mártir, pero ese no lo he leído. Y lo conseguí hace poco, entonces por esa razón no está aquí. No sé si lo voy a leer este año o el siguiente, pero sí lo voy a leer. El punto es que de esta lista leí 2. Y uno es de un autor mexicano, de hecho por eso lo leí. Por eso lo leí, porque desde que estaba checando la lista dije, ¿qué? ¿Cómo que un autor mexicano en la lista de lo mejor del New York Times? Vamos a verlo. Y es Tu sueño, Imperio Sancido, de Álvaro Enrique. Es un libro muy pacheco, ¿ok? Es sobre la conquista. Es una reimaginación de cómo fue este encuentro entre Cortés y Moctezuma cuando llegan a Tenochtitlan. En el prólogo el autor explica como las decisiones creativas que tomó, sobre los nombres, sobre qué cambiar, qué no, los personajes que metió, porque haz de cuenta que tenemos narrando a Moctezuma, o tenemos a su hermana, / esposa. ¿Quién más tenemos de ese lado? Un consejero de Moctezuma. ¿Moctezuma no narra? No, creo que lo estoy alucinando. Creo que Moctezuma no narra, pero es que hablan mucho sobre él. Y del otro lado tenemos a Malintzin, a un español random que pues inventó Álvaro Enrique, y no, él no narra, pero sí aparece mucho, que es Jerónimo de Aguilar. Entonces tenemos estos 2 bandos, digamos. De la parte mexica, lo que hay es mucha política. Y de la parte española hay este shock cultural, porque están en Tenochtitlan, están aislados, están encerrados en el castillo al que los mandó Moctezuma, y todo lo que ven les asombra y no lo entienden, el cómo les dan la ropa y cómo no se pueden comunicar del todo, tienen que recurrir siempre a Jerónimo de Aguilar o a Malintzin y así de ¿qué pasa con esto? Y de la parte de los mexicas, les digo, hay mucha política, es intriga política esa parte. ¿Por qué? Porque toda esta gente no entiende por qué Moctezuma les permitió llegar a Tenochtitlan. ¿Por qué está tomando esas decisiones que toma? Y hay quienes dicen, algo está pasando, ¿a dónde vamos a ir? A lo mejor él, miren, porque lo que nos dicen es que este Moctezuma se la pasa, come hongos, no de los champiñones, sino de los otros que te hacen volar. Y pues dicen, a lo mejor él ya está teniendo un alucín de aquellos, ¿por qué está haciendo esto? Hay mucha maniobra política, hay mucho de algo se acerca un cambio, pero ¿hacia dónde? Y como que Cuauhtémoc está ahí, y como que Cuauhtémoc ya empieza a aparecer, y me gustó. Les digo, es un libro muy pacheco, y el final yo pensaba que iba a ocurrir de una manera y ocurrió algo totalmente diferente. Me encantó ese final. El otro fue Todo Final es un Comienzo, de Dolly Alderton, que ella también tiene video en el canal y es una de mis mejores lecturas del año, que me tomó absolutamente por sorpresa. Aquí tenemos a Andy, quien tiene 35 años y su vida no está para nada donde él pensó que iba a estar a esa edad. Su novia de 5 años lo dejó. Su carrera como comediante no solo está estancada, sino que va en caída libre, se está quedando calvo, no tiene un crecimiento profesional que a él le gustaría. Sus amigos empiezan a casarse, a tener hijos, y ya no puede relacionarse tanto con ellos porque no pueden verse. En fin, lo que más le duele es que la idea que él tenía de lo que iba a ser su vida a los 35 no se ha cumplido para nada. Es un fracaso profesionalmente y eso le duele mucho. Y eso habla mucho de los millennials, ¿no? Como que nos dijeron que la vida iba a ser de tal manera y el mundo ha sido bastante difícil. Lo peor de todo es que él no sabe cómo manejar estas emociones que le provocan estos fracasos. Es un hombre que no es como muy creyente de la terapia. Hace una cosa muy loca cuando Jen va a terapia. Culpa a la terapia de que Jen lo dejara y empieza a tomar unas decisiones muy absurdas, precisamente porque no sabe que
qué demonios hacer con lo que está sintiendo, no sabe cómo trabajarlo. Él de alguna manera entiende sus emociones, pero no sabe qué hacer con ellas. Incluso cuando habla con su mamá, dice, o sea, yo sé que quieres que te cuente de esto, pero la verdad es que a mí me da vergüenza. Incluso cuando a un amigo le pasa algo, le dice, no, pues es que si quieres esto, y podemos jamás volver a hablar de esto porque yo sé que da mucha vergüenza. O sea, no sabe qué hacer con lo que está sintiendo. Y la pasa muy mal y es divertido porque hace muchas cosas tontas. Por esa misma razón se autosabotea. Y me gustó mucho. Sobre todo el final. Miren, yo estoy hable y hable de los finales, pero es que qué difícil es cerrar a veces una historia. Y el final, o sea, el 90% del libro es Andy y sus aventuras y su sufrimiento y todo. Y el capítulo final es Jen, su punto de vista. ¿Por qué tronó la relación? Y todo es tú tenías razón, Linda. Tú tenías razón. Esa relación ya no tenía ningún futuro. Bien por ti. Y finalmente, el libro que el año pasado ganó el Pulitzer de no ficción, Un día en la vida de Abed Salama, Anatomía de una tragedia en Jerusalén, de Nathan Trowell. Este es de esos libros que siento que el título es ligeramente engañoso, porque cuando yo lo leí y leí la sinopsis, pensé como que un accidente y veíamos como la burocracia y no sé qué. Y sí, pero no exactamente. Lo que pasó es que un día hubo un accidente automovilístico en donde estuvo involucrado un autobús escolar, donde unos niños iban a una excursión, y este accidente ocurrió en un punto específico donde es controlado por las fuerzas israelíes, y a partir de ahí nos cuentan esta historia. Abed Salama es el padre de uno de estos niños y pues de pronto le dicen, es como un día muy lluvioso, las carreteras no son las mejores porque aunque están del lado palestino, están controladas por Israel, en fin, hay toda una cuestión burocrática involucrada. Y entonces él se entera que el autobús donde va su hijo tiene este accidente y va corriendo a donde fue y no encuentra a su hijo. Y a partir de ahí nos empiezan a contar todo lo que pasan los palestinos, o lo que pasaban, porque pues en estos momentos está en otra etapa, el genocidio, en donde no se permite la entrada de alimentos para provocar una hambruna a todos los que han sobrevivido a casi 2 años de bombardeo intensivo absoluto. Esto es lo que pasó antes, ¿no? Abed es un hombre palestino que viene de una buena familia y sin embargo las políticas israelíes pues han ido dictaminando su futuro. No solo lo vemos a él, sino vemos a otros familiares o personas de su entorno o incluso otros familiares de niños involucrados en este accidente que hablan de sus vidas bajo la ocupación israelí, ¿no? Cómo han sido desplazados de sus territorios, gente que sobrevivió a la Nakba o a las distintas iniciativas de despojo por parte de Israel, porque se supone que hay tierras donde Israel no puede construir, pero violan las leyes desde hace muchos años, construyendo en esas zonas para ir desplazando a los palestinos. Hablan sobre este tipo como de pasaportes, de cómo ciertos palestinos tienen un pasaporte de un color y eso les permite ingresar a tal parte, otros palestinos entran a otro. Durante la campaña de el que va a ser candidato a la gubernatura de Nueva York, hubo esta polémica sobre las intifadas. Explican qué son, por qué ocurrieron, pues, hubieron 2, y en qué derivó esto de políticas de Israel. Hay que entender que esto que está haciendo Israel con Palestina no empezó en octubre del 2024, para nada. Esto lleva años ocurriendo, 75 años, desde que se fundó el Estado israelí, se despojó a la gente de Palestina de sus tierras, de sus propiedades, ocurrió la Nakba, y han ocurrido una serie de políticas para despojarlos, para segregarlos e ir ocupando más territorio.
porque habla mucho sobre los, cómo se llevó esto a la OLP con... Dios mío, ¿cómo puede ser que hace rato estaba pensando en el nombre? Bueno, y cómo había estos ataques coordinados y que terminó en los tratados de Oslo, que fue como un intento de pacificación. Sin embargo, lo que hizo Israel con esos tratados fue decir, ok, entonces aquí se supone que no puedo hacer esto, pero voy a hacer esto que no incumple exactamente lo que me dijiste que no puedo hacer, pero eso me da derechos para hacer estas otras cosas. Lo que estaba planteado, pobremente con una intención de pacificar, en realidad fue una herramienta de la que se valió Israel para seguir despojando y construyendo en territorios ocupados. Algo que va contra el derecho internacional, e incluso hay muchas citas de políticos israelíes, porque Netanyahu no es como uno en un millón, o sea, antes de Netanyahu estuvo Ariel Sharon, y antes estuvo Isaac Rabin, o sea, y muchas personas de sus gabinetes. Esto no es solo él. Hablan sobre cómo se hace una demanda de que van a construir, no se puede, no, técnicamente es contra la ley internacional que construyan o que usen recursos de territorios ocupados. Sin embargo, pues eso se va como a la Suprema Corte de Israel y dicen, bueno, sí, la ley dice eso, pero nuestra situación es particular y tenemos derecho a hacerlo. Entonces lo que nos da este libro es información sobre la vida cotidiana, la burocracia, la discriminación, las redadas militares, pero también que lo que nos muestra es una Palestina viva, no idealizada. Nos habla de sus conflictos locales, tribales, conflictos con esta cuestión colaboracionista, porque nos dicen que pues muchos de estos palestinos, sobre todo los que están como un poco más en la rebelión, no pueden confiar en nadie porque incluso dentro de ellos hay infiltrados que le dan información a Israel y estas personas terminan en la cárcel. Hablan sobre estadísticas de cuántos palestinos a lo largo del tiempo han acabado en la cárcel y cómo son los juicios y cómo... De verdad, es un libro que me enfureció tanto que lo tuve que leer poco a poco, pero creo que sí da un gran vistazo a lo que ocurre con Palestina, ¿no? Como para entender que, como les digo, esto no empezó hace poco, esto lleva décadas ocurriendo. Y por cierto, también retrata a Israel y los conflictos internos que tiene, porque hay como estas divisiones. No todos los israelíes o judíos son sionistas, no, simplemente pues a lo mejor ahí les tocó vivir. Hay también los que se rebelan ante eso. Hay grupos religiosos dentro de Israel que están en contra del sionismo o que dicen, ay, a mí no me molestaría si el primer ministro fuera palestino, simplemente como que no se metan con esto de la religión, porque hay minorías étnicas y religiosas dentro de Israel que son mal miradas y despreciadas por el propio gobierno israelí. O sea, es su propia gente, pero aún así están despreciados. Es un libro muy, muy interesante y de mis mejores lecturas del año. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.